Bien chicos, buenos días. El día de hoy vamos a, como les había dicho la clase pasada, terminamos entonces de hablar sobre la Primera Guerra Mundial. Pasamos por la Primera Guerra Mundial un poco rápido, pero esto también tiene que ver, bueno, lo que les decía la vez pasada, primero por el tiempo y segundo porque lo que sucede después de la Primera Guerra Mundial es una transformación completa de la sociedad europea, ¿sí? Y por ende un poco de toda nuestra sociedad actual aquí en Occidente. Porque la Primera Guerra Mundial mmm, significa más allá que por sí misma, que de por sí es una gran guerra, un momento álgido en la historia de la humanidad, significa por lo que produce, por toda una serie de situaciones que derivan de ella, ¿sí? Entonces, o sea, la mayoría de estas situaciones se van a ver en el periodo entre guerras y este periodo entre guerras es el que va a construir una serie de idearios y de situaciones que van a permitir, y es más, van a impulsar una Segunda Guerra Mundial. Entonces, por eso, digamos, es más importante para nosotros y para entender en general el periodo entre guerras, obviamente relacionándolo con la Primera Guerra, para entender el contexto completo. Entonces, esta vez vamos a iniciar con el periodo entre guerras, ¿sí? El periodo entre guerras es un periodo que va desde 1919 hasta 1939, más o menos unos 20 años. Ustedes saben que acá las fechas no son tan exactas, pero más o menos unos 20 años en los cuales la economía, la sociedad completa europea se va a transformar. La primera transformación que vamos a ver va a ser lo que sucede después de la Gran Revolución de Octubre y de la eh, Revolución Rusa en general, o sea, desde un inicio, desde antes de la Revolución de Febrero, porque nosotros vimos que existían unos ciertos intentos de revolución o ciertas ideas de revolución, de golpes de Estado, de una serie de situaciones para sacar al zar Nicolás, y que van a continuar incluso después de la Revolución de Octubre, que va a ser eh, lo que nosotros acá llamamos como guerra civil rusa. ¿Sí? La guerra civil rusa va a iniciar en 1917 y va a terminar en 1923. Y esta fecha de 1923 es un poco eh, gratuita, entre comillas, porque propiamente como la guerra civil, o bueno, como la Gran Guerra Civil, o sea, como el ejercicio completo de guerra civil, termina unos años antes, unos 3 años antes. Entonces, bien, esta guerra civil va a ser combatida, va a ser disputada por dos partes. Una primera parte que vamos a ponerle, o bueno, esta no tiene nombre, que va a estar conformada por dos integrantes, que van a ser los bolcheviques y todo su combo, o sea, los bolcheviques y los eh, soviets, ¿sí? Y el ejército rojo. Si ustedes recuerdan en el video que nosotros vimos sobre la historia de la Primera Guerra Mundial, habíamos visto que este ejército rojo era el que apoyaba a Stalin y a Trotsky y a Lenin en esta gran revolución, ¿sí? Y por el otro lado va a haber un movimiento completo que este sí le vamos a poner nombre, que se va a llamar eh, movi- el movimiento blanco, que va a estar conformado por muchas más partes.
Entonces en el movimiento blanco van a estar militares ex zar, ¿sí? Los antiguos militares del zar que sobrevivieron a esta gran revolución bolchevique. Estos militares tenían una gran intención de recuperar la monarquía, ¿sí? Ese era su objetivo, recuperar la monarquía. Y en este momento comienzan a surgir una serie de mitos o más bien leyendas relacionadas con un personaje que nosotros conocemos muy, o sea, muy folclóricamente. Este personaje va a ser, y lo voy a poner aquí en morado para que se sepa que es solamente una mención de honor, va a ser una personaje que se llama Anastasia. Ay, este no es así. Este es Nico. Anastasia Nikolayeva Romanov. Nikolayeva Romanov. Nosotros generalmente la conocemos solamente como Anastasia, ¿sí? Tal vez la han escuchado de algún cuento, de alguna historia o algo por el estilo. Anastasia se supone era la princesa más joven, la más joven hija del zar Nicolás, que logró escapar de la muerte de toda su familia. Entonces, cuando ellos son llamados, si ustedes recuerdan un poquito esa historia, la familia eh, es llamada para una foto familiar y es llamada como al sótano del castillo, en donde el camarógrafo y los militares están confabulados para asesinarlos a todos. Entonces, ellos bajan, les van a supuestamente tomar la foto y lo que hacen es que comienzan a dispararles a todos. Se supone, las versiones varían de cómo Anastasia sobrevivió. Algunos dicen que uno de los militares se apiadó de ella y la ayudó a escapar. Otros dicen que en medio de las balas había un pequeño rincón de salida, como un hueco en el sótano del castillo que le permitió escapar, que era pequeño, el hueco era pequeño y por lo tanto solamente la más pequeña podía escapar. Hay varios leyendas que cuentan el escape de Anastasia, pero esto va a avivar este movimiento blanco y estos militares exar, porque ellos van a decir, si todavía queda sangre real, o sea, sangre de los zar, entonces ellos pueden volver a gobernar. Aparte de estos personajes, van a estar, o bueno, lo voy a poner aquí como miembro, pero hay que tener en cuenta que tienen un gran apoyo de esta parte y es la Iglesia Ortodoxa. No es como que la Iglesia Ortodoxa se meta las manos al fuego por el movimiento blanco, sino que el movimiento blanco tenía una fuerte relación con la Iglesia Ortodoxa. A la Iglesia Ortodoxa le convenía esta relación porque históricamente los ortodoxos han tenido una fuerte relación, o bueno, habían tenido una fuerte relación con las familias de los zares, ¿sí? con el linaje del zar. Entonces esta iglesia ortodoxa va a estar muy interesada en que la dinastía de los zares se mantenga. Aparte de ellos, van a estar, bueno, voy a poner los puntitos de una vez para no tener que andar cambiando de color, van a estar partes conservadoras y liberales de la política. No digamos que en igual cantidad, pero sí van a haber presencia de ambos. Los conservadores, obviamente, porque la política conservadora buscaba mantener la idea de la monarquía, pero los liberales lo hacían más porque la situación en la que se estaban metiendo
con este nuevo gobierno bolchevique era una situación un poco tensa, especialmente económicamente. Entonces, estos políticos liberales van a ser principalmente los burgueses. Y por último, van a estar una facción que se van a llamar los mencheviques. ¿Sí? Los mencheviques van a ser una parte política de todo este movimiento que lo que quieren es, sí, un movimiento obrero, un movimiento de que los obreros tengan más poder, más voz, más voto, pero en un justo medio, ¿sí? No van a ser tan extremos como para querer una propuesta puramente socialista, sino que quieren un movimiento obrero con tinte capitalista. Entonces, estas van a ser las dos facciones en las que se van a dividir eh, la, eh, la guerra civil en Rusia. Este movimiento blanco, por su corte conservador y de mantener el funcionamiento del Estado capitalista, va a tener un apoyo bastante fuerte de países como Estados Unidos, obviamente, de Francia, incluso de Japón y finalmente, o bueno, de los principales, porque realmente esto fue una guerra con muchos personajes en ambos bandos, finalmente el Imperio Británico. 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 ¿Sí? Entonces, esta forma de llevar la guerra, o bueno, estos personajes que van a entrar en esta guerra van a apoyar fuertemente todo este movimiento blanco. Por lo que les decía, porque a estos países les va a interesar que se mantenga aún la forma de gobierno capitalista o el mercado capitalista. Esta misma guerra se va a dividir en tres momentos. Entonces vamos a tener tres momentos. Vamos a ponerle acá abajo momentos. Va a haber un primer momento que va a ser, digámoslo, en 1917 entre la Revolución de Octubre más la Revolución de Febrero. Bueno, deberían quedar al revés, pero ustedes me entienden. Entonces, la revolución de octubre principalmente, porque aquí es cuando ya los bolcheviques se toman el poder, va a ser un momento en el que van a empezar a surgir pequeños movimientos en contra de esta revolución, ¿sí? Estos movimientos van a ser muy, muy, muy pequeños, pero se van a extender a lo largo de todo el país y en este momento, digamos, esto sucede en todo el periodo de la revolución rusa, ¿sí? Desde el momento exacto, por allá en 1915, cuando ya se dieron cuenta que esta cosa se iba a caer, que este gobierno del zar no iba a funcionar, como que ya empiezan a salir ahí sus diferencias en posiciones y comienzan a haber unos ataques suaves los unos con los otros, pero se agudizan con la Revolución de Octubre de 1917. El segundo momento de la guerra va a ser en 1919, cuando ya el movimiento blanco llega hasta el centro de Rusia, ni de Rusia, pero ya sabemos que se llama la Unión Soviética, pero no me quiero poner a escribir todo eso. Entonces, de la URSS, ¿sí? No, de la URSS. Entonces llega hasta el centro de la Unión Soviética y aquí es cuando pues comienzan realmente los periodos de guerra álgidos, fuertes, ¿sí? Entonces, este segundo momento va a ir desde 1900, ay,
Bueno, desde el 19 hasta el 20, ¿sí? Va a ser un año de guerras fuertes entre ambos bandos. Realmente, eh, el movimiento blanco estuvo muy cerca de lograr su cometido, pero gracias a un gran estratega, nosotros lo mencionamos anteriormente, incluso lo mencionamos en esta clase, que va a ser León Trotsky, que va a hacer una reforma completa ay, se me olvidó, del Ejército Rojo. Con esta reforma del Ejército Rojo, él va a lograr mejorar las condiciones de guerra y lograr hacer retroceder a todo el movimiento blanco. Tanto así que en, en el tercer momento, que es en 1920 para allá, ¿sí? O sea, 1920 más, eh, hay un último enfrentamiento entre los rezagos del movimiento blanco, que son el movimiento blanco va a tener un total de 150.000 efectivos, de 150.000 tropas, contra el Ejército Rojo, que va a ser en el último lugar de resguardo, de base del movimiento blanco, que va a ser en la de, península de Crimea, ¿sí? En esta península se va a llevar a cabo la última gran guerra, o la última gran batalla, mejor, de esta guerra, ¿sí? Obviamente va a ganar el Ejército Rojo. Este Ejército Rojo es el que va a salir victorioso y el movimiento blanco va a empezar a dividir sus, sus tropas e intentar funcionar a modo de pequeñas guerrillas, y eso es lo que va a extender el conflicto, la guerra realmente hasta 1923, pero propiamente como guerra ya no va a haber. O sea, van a seguir habiendo, lo que les digo, movimientos pequeños, batallas pequeñas, pero las grandes guerras, las grandes confrontaciones se van a llevar a cabo entre 1917, que son las primeras pequeñas, y 1920, ¿vale? Con esta gran victoria y las subsecuentes pequeñas grandes victorias, la Unión Soviética va a obtener, porque no lo había tenido, obtener el control completo de Rusia, de todo este territorio. Y lo que le va a significar ahora sí, precisamente, el nacimiento de un país propiamente socialista, ¿sí? Este nacimiento de un país socialista va a significar otra gran cantidad de cosas que vamos a poner acá abajito. Entonces, esto que va a notar es algo que va sucediendo a la par con lo que está sucediendo arriba, pero que se fortalece con este fin de esta guerra civil. Lo primero es que, bueno, vamos a ponerle acá un postguerra de la WW1, ¿vale? De la Primera Guerra Mundial. Entonces, lo primero que nos dejó la posguerra del WW1 fue el fin de cuatro imperios, de cuatro grandes imperios, que van a ser el imperio alemán, el ruso, el imperio austro-húngaro y el imperio turco, ¿sí? Estos cuatro imperios van a perder, o sea, a terminarse, a acabarse. El imperio ruso
a causa de todas las guerras internas que va a tener. El imperio austrohúngaro y alemán van a perder a causa de perder la guerra. Si ustedes se acuerdan, esta guerra termina con una cosa que se llama el Tratado de Versalles, en donde se le exigen a Alemania, Austria-Hungría y especialmente a Alemania una serie de compensaciones a, a los daños causados en la guerra. Entonces, todo este tipo de compensaciones van a significar el fin de estos imperios. Y el imperio turco, que es tal vez el más pequeño de todos, va a ser dividido a causa de la gran tensión económica, militar, política y en general de todas las situaciones que vive Europa en la Primera Guerra Mundial. Digamos que él se divide porque las naciones pequeñas que hacen parte de él se dan cuenta de la debilidad del imperio turco en ese momento y deciden reclamar independencia. Entonces, esto es lo primero que va a suceder con el fin de la guerra. Pero, sumado a esto, también van a suceder otra serie de cosas. La primera, bueno, la segunda de ellas va a ser que con el nacimiento de una nación propiamente constituida como socialista, eh, varios países temen revoluciones obreras, ¿sí? Es decir, Rusia se convierte en un gran faro para una transformación social, porque Rusia ha demostrado precisamente que eh, la transformación social es posible desde la revolución civil, desde un grupo de personas que sin las armas en el sentido de sin ser militares, eh, pueden transformar su sociedad y pueden buscar una sociedad que esté para ellos y por ellos, no simplemente una sociedad que les da las migajas. Esta, este miedo, este temor que van a tener varios países, se va a ver reflejado en uno de los grandes países ganadores de la Primera Guerra Mundial, que va a ser Francia, ¿sí? Francia, aunque es uno de los grandes ganadores, va a tener un problema y es la pérdida de territorios a causa del Tratado de Versalles. Entonces, aunque ganan la guerra, van a sentir una humillación, una cosa tremenda, porque aún siendo ganadores perdieron. Perdieron tierras, perdieron, o sea, la pérdida de tierras en ese momento y en realidad en todo momento de la historia significa una pérdida de capital, de posibilidad de producción. Entonces, toda Francia, todo francés va a ver esto como una humillación terrible y entonces en Francia va a crecer un fuerte sentimiento eh, de, de vergüenza, de humillación, ¿sí? Ahora, esto no es lo único que sucede. Hay un aumento de la pobreza a causa de la guerra, ¿sí? Recordemos que a causa de la guerra, Europa está destruida y lo que viene después de una Europa destruida es buscar cómo reconstruirla. Y reconstruirla necesariamente exige recursos. Recursos que, por no tener territorios, no se tienen. Y como no se tienen recursos, no se puede reconstruir. Entonces la economía comienza a tener un problema serio. Un problema de que, primero, antes era problema de que no podía producir, ahora es que no tengo cómo. Entonces va a haber un aumento de la pobreza bastante grande y en ese aumento de la pobreza y en esa indignación que ya tienen acá porque el gobierno se dejó meter tremendo golazo en el Tratado de Versalles, van a aumentar
las manifestaciones obreras, civiles y sindicalistas. Entonces, boom, aquí nos encontramos en un momento de una tensión terrible, ¿sí? Porque perdimos territorio, es decir, perdimos soberanía nacional, perdimos poder. La pérdida de territorio para un país después de la Revolución Francesa no es simplemente perdí un pedazo de tierra, no. Significa perder poder, perder soberanía de pronto la próxima clase eh, hacemos un poco de hincapié en qué significa esta soberanía, porque esto va a ser muy importante. Eh, Eso causó un aumento de la pobreza, la gente no tenía que comer, no tenía con qué construir o reconstruir su nación y aumentan las manifestaciones. Miren, en este momento todo el mundo estaba petrificado del susto, por no decir otra palabra, petrificado del susto a que se diera una revolución obrera. O sea, todo el mundo estaba paila. Y en este momento, para solucionar todo esto, les va a aparecer un tipo que se va a llamar Benito Mussolini, y les va a decir, miren, les tengo la solución, ¿sí? Pero él no se los va a decir a ellos, él no se los va a decir a los manifestantes obreros. Él va a coger y le va a decir esto, le tengo la solución, se lo va a decir a los burgueses. Y los burgueses le van a decir, ok, señorito Mussolini, si su merced tiene la solución, nosotros lo apoyamos, nosotros le damos la plata, le damos lo que usted necesite para que nos dé esta solución. Entonces Benito Mussolini se lanza como candidato a la presidencia y con el apoyo de los burgueses logra en 1922 y va hasta 1945, logra en 1922 llegar al poder, ¿sí? Y llega al poder con una serie de consignas específicas, ¿sí? Con una serie de ideas específicas. ¿Cuáles van a ser estas? Primero, la idea de, no tanto como la raza, sino la idea de nación, ¿sí? Segundo, la idea de anti, y este anti es una cosa subrayada, antisocialismo y anticomunismo, y con la idea de una tercera idea que va a ser, y es que la violencia es una opción, ¿sí? Entonces, en este momento, en 1922, es que va a surgir propiamente por primera vez en la historia, y ellos, llamados así, o sea, ellos se pusieron ese nombre, va a surgir el movimiento que nosotros conocemos como fascismo, ¿sí? Movimiento ya estatal, ¿sí? Porque este tipo nunca lo negó. Benito siempre dijo, yo soy fascista, ¿sí? Y mi movimiento es fascista. Y él, para él, decir que era fascista era un orgullo. Era como, bien, yo soy del centro democrático y va mucho orgullo. Él lo mismo decía así. Todos los de afuera decimos como que, ¿cómo carajos puede decir que es fascista? Pero si él lo dice, no. Entonces, si se dan cuenta, todo comienza a llevar de un momento a otro a lo que va a significar la Segunda Guerra Mundial. Bien, chicos, terminamos hasta ahí, terminamos con esta guerra civil rusa y el inicio del fascismo en Francia. Bueno,
o la aparición del fascismo en Francia. Y nada, chicos, terminamos la clase hoy. Ahí espero que todos estén muy bien, que estén juiciosos en sus casas. Siempre lo digo, pero lo digo con toda sinceridad del mundo. Y nada, creo que. Ah, no. Nos toca clase en Zoom el día de mañana, entonces. Bien, nos hablamos mañana. Hasta